pues me gustaría contar lo que ha sucedido estos días en la Feria del Libro de Durango. Unos ciudadanos nos hemos juntado hace ya un mes para intentar darles respuestas alternativas, darnos respuestas a nosotros y alternativas a la situación que se está viviendo. Y bueno, pues de ello nació la iniciativa de hacer una charla con Longo, con Alfonso Longo en Durango. Hicimos la notificación en la Ertzaintza y seguido también, bueno, para nosotros también pedimos unos locales y también la electricidad y las sillas para la charla de Longo en el Pórtico de Santa María. Siendo viernes y llegados al viernes 11 de noviembre y siendo la charla 12 y siendo la charla el 14, domingo, llamé al mediodía y bueno, pregunté cuál era el estado de las solicitudes y me dijeron que, bueno, pues que esperé un rato y luego me vino otra vez la que me atendió y me dijo que por decisiones políticas que no íbamos a tener ninguna de las tres solicitudes que habíamos hecho, ni de los locales ni de la charla de Longo, y que no podíamos hacer la charla de Longo. Yo le dije que la charla de Longo que sí la podíamos hacer, que solamente les habíamos solicitado a ellos las sillas y la electricidad, que el permiso, o sea, la notificación estaba ya hecha en la Ertzaintza y que con eso ya era suficiente. Y así fue, lo hicimos y además fue un éxito, vino un montón de gente, participó un montón de gente y bueno, ahora para la SOCA decidimos que queríamos repartir folletos con un punto de vista también diferente de la situación actual, sobre todo de la vacunación de los niños, datos que igual pues en los medios oficiales no se presentan así. Y bueno, para ello pues también pensamos que estaría bien tener una carpa. Decidimos no comunicárselo al ayuntamiento porque sabíamos que directamente pues no íbamos a tener una respuesta afirmativa y pusimos la carpa y así también pues la megafonía para bueno, pues era una concentración, ¿no? También y ya el reparto de folletos. Y durante todos estos, bueno, el sábado no, pero el domingo, el lunes, ayer, hemos tenido problemas con los municipales porque nos vinieron a decir que retirásemos la carpa, que tenían orden de que retirásemos la carpa y de que teníamos que quitar la megafonía también, vulnerando así los derechos de libertad de expresión. En una concentración, no poder utilizar la megafonía, pues van totalmente en contra de ese derecho. Venga, el lunes estaba aquí en Landako-Gunea, en la Feria del Libro, volanteando los papeles de Bizitza. Teníamos una carpa puesta, se habían acercado los municipales. Al acercarme a coger más volantes para seguir repartiendo, me pidieron identificación, cosa que me negué porque no sabía el porqué. Ellos me decían que era por estar en la calle, por estar volanteando. Yo les dije que había mucha gente, que había 1.200 personas en la Feria del Libro y que no habían pedido a nadie identificación, a ver por qué yo. Bueno, se supone que es por estar volanteando y estar metido en el grupo de Bizitza, estar metido en la carpa, que se supone que no podría estar, aunque teníamos un permiso para poder estar, no parece ser que no teníamos para tener la carpa. Yo me negué a identificarme, a la cuarta o quinta o no sé cuántas veces que me lo dijo, me agarró y me quiso llevar a comisaría estirándome. Yo le dije que no usara la violencia, que ya iría, pero que estábamos esperando a la Ertzaintza para ver lo que nos decían ellos de nuestra legalidad en el volanteo. Al final terminó preguntándome por mi nombre, yo le di mi nombre, le pedí sus datos, me dio su número de placa, todos nos dieron el número de placa que tienen, y bueno, es el número de identificación y ahí quedó todo. Yo creo que no se me olvidó nada, no me acuerdo ya. Y no sé si me llegará la multa o no llegará la multa, porque es una multa un poco absurda si llega, así que sin más, eso es lo que pasó. Y lo de la carpa, pues bueno, si creen que unos ciudadanos no se pueden concentrar y expresar su opinión y con este tiempo no podemos utilizar una carpa para poder guarecernos de este malísimo tiempo que hemos tenido, lluvias torrenciales, granizadas y bueno, pues esa era la orden que tenían.
No sabemos, no hemos recibido por escrito nada, no nos han presentado nada por escrito. Nosotros les tuvimos que enseñar la notificación que habíamos hecho de la Ertzaintza, pero ahora es el momento que todavía no hemos recibido nada por escrito. Solamente tenemos la palabra de los municipales que nos dijeron que tenían esa orden, nada más. Y bueno, pues como ciudadanos pues nos sentimos bastante pisoteados en nuestros derechos de poder manifestarnos y de expresar nuestra opinión y bueno, y totalmente injusto y impotentes, frustrados y bueno, y queriendo denunciar que bueno, esto no se va a quedar así, se van a tomar medidas y también pidiendo una explicación, ¿no? Ya nos juntaremos con los representantes del ayuntamiento, pero esto desde el principio ya no podía ser así. También tengo que decir que cuando lo notificamos, que se me olvidaba, bueno, al principio lo intentamos hacer por Bizitza, a través de Bizitza, pero nos dijeron que nos faltaba un papel, entonces lo hicimos a título personal. Creemos que también tiene que ver esto, ¿no? Que directamente pues, se le quiere censurar a Bizitza, que pueda expresar como ciudadanos, grupos de ciudadanos que somos, nuestra opinión. Y quiero que quede claro eso también, que se ha querido censurar a Bizitza plataforma. Ematen du ezin dugula beste ideia batzuen artean ikusi ez garela helduak nahikoa, ez garela helduak nahikoa izatea, gure kabuz pentsatzeko eta informazio desberdinen inguruan hausnartzeko eta guk erabakitzeko zer pentsatu nahi dugun. Komunikabideek ideia bakarra azalerazten digute. Bat, bertsio ofiziala, bai? Maskarilla bat, pizka bat, gehiago, gutxiago, barruan, kanpoan, baina maskarillarekin. Eta txertoarekin ez dago eskubiderik, ere ez? Gaur egun ez dago eskubiderik. Txertatu behar zara, bai ala bai. Bai ala bai. Hori nahi dugu, horrelako gizarte bat nahi dugu. Benetan, ezin dugu, ez da erabaki, zer egin nahi dugun gure gorputzarekin. Ezin dugu erabaki. Bueno, ezin dugu, ez da azaldu. Ezin dugu azaldu ez da. Horretara iritsi gara, eta horretan jarraitzen nahi dugu, ez da zure eskubidea bermatzen den ala ez. Denona bermatzen da, denona. Zer zertatzen eta duzu oso ondo, eta besteak ez dugu nahi zer. Egunen batean iritsi zergatzen da duzu zer. Zure familiako batek, aide batek, ez da du txertatzen nahi zer. Eta ez hori bakarrik. Egunero PCR-ak gora, PCR-ak bera. Pruebak eta pruebak. Zer gaude, gaixo, denok gaude gaixo. Denok gaude gaixo, hasta que se demuestre lo contrario. Denok gaude gaixo. Non dago osasuna? Non dago, non geratu da osasuna? Bezarkarak ez dira osasuna? Irriak ez dira osasuna? Ez dira enbeste kezkatzen kirola egiten dugun ala ez? Erreztasunak horretarako ez daude. Janaria, zer jaten dugun, arduratzen dira enbeste instituzioak honetaz? Benetan? Gure osasun integralain, azera zaie? Zita medikoak, telefonos noiz arte gure arreta. Zergak ordaindu, bai, eta eskubideak gero eta gutxiago. Ez da megafoniaz, ideiak azaltzeko eskubideik ere. Noiz arte, noiz egingo dugu planto, noiz egingo